Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. 1:34 Teleuniverso al día. Señores, como les prometí justo en el día de ayer, hoy realizo un análisis del caso de Félix Núñez. Félix Núñez, ese hombre que mató a machetazos, ¿se acuerdan? A su madre, Luz María González Núñez, de 88 años de edad. Y también causó heridas, pues de gravedad, a su hermano Isidro Núñez. Hoy me voy a limitar justamente a definir si hubo un trastorno o este señor está fingiendo. Vamos a la pregunta que todos hacen. ¿El matricida Félix Núñez está tratando de mostrar signos propios de una enfermedad mental para escapar de la justicia o fue un simple ejecutor de una orden que recibió en su cabeza? Al ser cuestionado sobre el matricidio cometido, el agresor respondió con expresiones que a continuación analizamos para despejar algunas dudas sobre si estamos ante un caso de trastorno mental grave o si el agresor muestra un interés marcado en simular una locura para así evadir el castigo por este condenable asesinato. Veamos esto más adentro. Desde los síntomas que presenta el trastorno esquizofrénico, caracterizado por la existencia de pérdida de contacto con la realidad, que es la psicosis, alucinaciones, oír voces, falsas creencias firmemente sostenidas, que son los delirios, alteraciones del pensamiento y de la conducta, reducción en la expresión emocional, deterioro de la función mental, la cognición, y problemas para sobrellevar una vida cotidiana normal en cuanto a sus relaciones sociales, cuidado personal, etc. Esos son los elementos que voy a considerar. Pero ahora pasemos a las expresiones durante esa entrevista. Él decía, no, yo no me acuerdo de nada, ante la pregunta de que si se acordaba de lo que había hecho. Aquí justo, señores, se origina el deterioro cognitivo. No, yo no me acuerdo de nada. En donde el sujeto tiene dificultad para recordar, concentrarse, organizar, planificar y resolver problemas. Entonces tenemos el primer elemento. Otro, cuando él dice, adiós, una cosa que me dijo la mente que hiciera. Oigan bien, que me dijo la mente que hiciera. Si existe un síntoma característico de la esquizofrenia, es esa experiencia de escuchar voces. Lo que implica oír eso, ver, porque hay personas que ven, saborean, o notar físicamente cosas que nadie, ni usted, ni yo, ni nadie puede percibir. Solamente ellos. En este caso, alucinaciones auditivas. Yo escuché que me decían que son las más comunes, las más frecuentes en este trastorno mental grave. ¿Y qué fue lo que usted sintió en ese momento? Le preguntan. Amaneciendo me dijo una cosa, en la mente, haz esto y haz esto, y yo le dije que no. Y también decía, tírate al suelo de barriga, coge el cuchillo, coge el colín, y me dijo que hiciera una cosa, la mente. Y me hizo levantar y me dijo que matara a todo el que hablara mal de mí, que yo era muy bueno con ellos. También expresó, si eso fue verdad, cuando dijo, si usted sabe que la mató, bueno, si eso fue verdad, eso yo no lo vi, porque me dijo Dios, corta a tu hermano, córtalo, que se violó a su hija. Me dijo también, eso es un pleito largo que usted va a echar, me dijo la mente. Señores, yo sé que para muchos esto de escuchar voces es puro cuento, eso es puro cuento.
o lo atribuyen a que se le metió el demonio, Bersebú, Mefistófeles, o un ser del inframundo. Pero yo le voy a hacer a usted una pregunta muy simple. ¿Usted no se ha sorprendido hablando solo? ¿Usted nunca se ha sorprendido hablando solo? Incluso hasta respondiéndose a sí mismo. Y cuando eso sucede, ¿con quién es que usted habla? Cuando usted está hablando consigo mismo. Ayer mismo vi una jovencita en la calle, no sé si llevaba audífono, es probable, pero iba hablando. ¿Y entonces? Y usted no lo hace eso. Entonces, ¿con quién es que usted está hablando? ¿A quién es que usted le está respondiendo también? Eso lo hacemos habitualmente y no estamos locos, ni se nos ha metido un demonio, ¿verdad que no? Usted lo hace. Seguimos con nuestra vida normalita después de eso. Lo que sucede es que bajo determinadas condiciones neurológicas y ante una intensa y prolongada identificación con esa voz que nos habla en nuestro interior, ¿qué hacemos? Señores, terminamos siendo poseídos por esa voz. Y como bien lo dice Edgar Tolle, se toma a esa entidad que lo posee por uno mismo. Uno cree que uno es eso que piensa, o esa voz, uno cree que uno es esa voz, pasando a convertirse en esto, en una especie de esclavo de esa voz. Entonces usted se convence de manera absoluta que esa voz es usted, y cuando esta identificación extrema llega a un punto enfermizo, como en este caso, se desencadenan síntomas que pueden llevarlo a un estado de esquizofrenia grave. Además de estas alucinaciones, también se presenta el delirio, en donde el sujeto está convencido de fuerzas externas que le imponen pensamientos determinados o impulsos. Es decir, tú la puedes matar, mátala, coge el cuchillo, son pensamientos, ¿verdad? Impulsos también. Entonces esto le obliga a actuar de determinada manera. Saltar, por ejemplo, de un edificio, empuñar un arma, lo que sea. Finalmente nos encontramos con la compulsión, de la cual hablaba hace un rato. Esa fuerza devastadora que materializa la agresión desmedida que termina en un asesinato. Porque, contrario a lo que la mayoría piensa, el esquizofrénico no presenta un alto riesgo de comportamiento violento, gravemente peligroso. Estamos hablando de gravemente peligroso. Básicamente se comporta con los síntomas de una depresión mayor. Se aíslan en ocasiones, pues por supuesto que ocurren casos en donde ellos se identifican con una fuente, pasó aquí, se identifican con una fuente de conflicto o persona que le crea supuestas dificultades, en este caso la madre. Observen lo que él dice sobre ella, sobre su madre. Es que ella se iba al bando de un hijo de ella y a mí me despreciaba ella, dice él, señores. Y si a esto le agregamos el deterioro de ese funcionamiento social en donde podemos encontrar el consumo de sustancias, la pérdida de un hogar de referencia. Acuérdense también cuando expresa que él era guitarrista y que él desaparecía hasta por 5 años parrandeando. Es decir, ese hombre no tenía hogar, no tenía un hogar de referencia. Conclusión, porque debo concluir. Aunque quizás todos estamos predispuestos, yo también, ¿se acuerdan? Cuando yo exploté sobre este salvaje, esta bestia, a favorecer una condena implacable al matricida Félix Núñez por ese horrendo crimen cometido, es más que evidente que el sujeto, ante una condición psiquiátrica, sin el empleo de fármacos antipsicóticos, sin psicoterapia, sin apoyo comunitario y sin programas de entrenamiento, sucumbió a peligrosas alucinaciones y delirios que le instaron a cometer un acto violento, en donde su propia madre
de 88 años, pasó a convertirse en la víctima de un hijo que perdió su contacto con la realidad. Tiempo de una pausa.